Hoy quiero hablar de una palabra que nos va a desafiar. ¿Cuántos están dispuestos a ser desafiados por la palabra? Es una palabra que nos va a desafiar a poder poner en práctica esta palabra anual que venimos declarando, que es la reconciliación de todas las cosas. Yo le puse como título Reconciliados con nuestro entorno. Y vamos a empezar hablando de algunas cuestiones que en la práctica son tan necesarias para poder llevar a cabo esta vida espiritual que nos ha sido entregada. A veces miramos muy lejos y nos olvidamos del entorno, de lo cerca. Por eso hoy quiero hablar de este tema, de cómo llevar a la práctica, y quiero comenzar con un versículo en Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es una palabra que nos va a desafiar a poner en acción lo que Dios nos viene hablando. Como dije, estamos hablando en este año de la reconciliación de todas las cosas. Eso lo vemos en Colosenses 1:19, que la palabra dice así: porque a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud. Versículo 20, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Saben que la definición de reconciliación, creo que ya lo hemos hablado, pero vamos a volver a hablarlo para no olvidarnos, porque una palabra sabida pero olvidada no efectúa nada. Y el significado, de acuerdo al significado bíblico de la palabra, esta reconciliación, se interpreta como la acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas. La palabra deriva de su término y verbo griego allazó, que se puede traducir o interpretar como cambiar, definir o alterar. Por ser hijos de Dios, nuestra posición fue cambiada, ¿no es cierto? Y tuvimos una modificación, una alteración en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora portamos una vida indestructible. El Espíritu Santo es la garantía, las arras del Espíritu Santo es la garantía de esto. Sin duda que el acto más grandioso que nosotros disfrutamos hoy en día es la reconciliación con Dios. Ahora la pregunta que yo suelto y que tenemos que hacernos es: si hemos recibido de manera gratuita y sin merecerla el ser reconciliados con Dios, nosotros
somos personas que se reconcilian gratuitamente con aquellas personas que no lo merecen. Y esta es la pregunta que muy fuerte golpeaba mi corazón esta semana. Hemos recibido gratuitamente y sin merecerlo ser reconciliados con Dios. Ahora, ¿estamos funcionando como verdaderos reconciliadores al poder reconciliarnos con aquellos que no merecen? Somos hijos de Dios que así como aceptamos la reconciliación de Dios, dan reconciliación a su prójimo. Y podríamos preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo en principio es mi próximo. Por eso dijimos reconciliados con nuestro entorno. Aquellas personas con las que vivimos, aquellas personas con las que trabajamos, aquellos vecinos, y la lista podría seguir. Por eso vuelvo al primer versículo, Romanos 12, 18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, de cada uno de nosotros, vivamos en paz con todos. Ahora, ¿qué es lo que depende de nosotros para vivir reconciliados con nuestro entorno? Este versículo dice, si es posible y en cuanto dependa de cada uno de nosotros. Sin duda que el Espíritu Santo que tenemos es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad, y en toda situación nos va a ir mostrando lo que depende de nosotros. Pero hablando bien en la práctica, podemos decir que si es posible, significa hacer nuestra parte. Si tengo que pedir perdón, lo hago. Y si la otra persona no quiere perdonar, esa es la parte de él. Si es posible, significa hacer mi parte. Si tengo que comenzar con un diálogo roto de hace años, comienzo. Y si la otra persona no me quiere contestar, esa es su parte. Si tengo que hacer un regalo, lo hago. Y si la otra persona no me lo quiere aceptar, es su parte. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz, de acuerdo. Si tengo que saludar a ese vecino, me acordaba cómo me costó reconciliarme con mis vecinos allá en Mar del Plata. Me acuerdo que hasta uno le compré le regalé, no se lo compré porque lo tenía, pero le regalé un encordado de cuerdas de bajo. Sabrán lo que cuesta. Pero sentía de que no podía, me sentía hipócrita de no saludar a personas y llamarme una persona, un hijo de Dios que quiere reconciliar todas las cosas con Dios. Es difícil, pero Dios no nos pide resultados, nos pide hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte. Ahora, si tengo que amar, elijo amar. Aunque la persona a la que ame no me ame, entendiendo que el amor es una decisión, no un sentimiento. El amor es como la fe. Así como el que quiere creer, cree, ya que Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. El que quiere amar, ama, porque el creador del amor es el que está en nosotros y su esencia es amor.
Pero si amamos y no nos aman, esa es su parte. Dios nos ha llamado a ser personas que aman. Es imposible que podamos ser reconciliadores de parte de Dios si no podemos reconciliar en nuestras casas, en nuestros hogares, si no podemos reconciliarnos en nuestros trabajos, si no podemos ser esos valientes que doblegan su orgullo y piden perdón o comienzan. Porque uno piensa que el valiente es el guerrero, pero el valiente es el que logra dominarse a uno mismo. Por eso Proverbios dice, preferible el que se domina a sí mismo que el conquistador de ciudades. Y si la otra persona me rechaza, tenemos que entender lo que dice la palabra. Esa es su parte. Ahora en los evangelios Jesús enfatiza la importancia de la reconciliación y el perdón en nuestras relaciones con los demás. Voy a dar solamente 3 ejemplos, es mucho para hablar, pero en Mateo 18, 21, Jesús, este versículo tan conocido que el miércoles también lo estuvimos hablando, cuando le preguntan cuánto tenían que perdonar, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, pero ¿cuántas veces? ¿Cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces alcanza? Y Jesús que le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y ahí seguramente Pedro agarró la calculadora, 490 veces. No se refería a eso. Se refería a un amor ilimitado. Por eso la versión TLA, no sé si está ahí, no importa, pero la versión TLA dice, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Y no nos olvidemos que nuestro hermano más próximo es el que está durmiendo bajo nuestro techo. Porque a veces pensamos que el familiar tiene alguna licencia, es como nos olvidamos que es nuestro hermano y que todo lo que aplicamos con un hermano primero lo tenemos que aplicar con el que está más cerca de nosotros. Ahora es interesante que Jesús, cuando está hablando esto con sus discípulos, después de esto que le dice a Pedro, sigue hablando y relata una parábola, hablando del mismo tema, del tema del perdón. Y yo quiero que me acompañen para leerla, que nos imaginemos, es muy conocida, pero es una parábola que es fuerte como termina. Y creo que a veces necesitamos esos sacudones para poder reaccionar. Y dice, ahí mismo, ¿no? En Mateo 18, a partir del 23, la versión NBI voy a leer. Jesús le dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Se parece. No entremos a hacer analogías de que el rey es tal, tratemos de entender la esencia. Se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro, y como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Y el Señor se compadeció de este siervo y perdonó su deuda. Y no solo eso, sino que lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con
uno de sus compañeros que le debía solo 100 monedas de plata. Ahora lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es tremendo esto. Es tremendo porque es interesante esta palabra, porque no está hablando de decir, bueno, si en algo te hice, te pido perdón. Si te enojaste, te pido perdón. Está hablando de un perdón de corazón. Yo a veces me he ido a dormir sin pedirle perdón verbalmente a mi esposa, pero perdonándola de mi corazón. Y a veces me he ido diciéndole perdón, pero con rencor en mi corazón y sin haberla perdonado. Tratemos con nuestro corazón y no nos olvidemos que hay alguien que perdonó algo que era imposible pagar. Imposible pagar. En Mateo 5:23, Jesús habla sobre la importancia de hacer las paces siempre con los demás, de reconciliarnos antes de presentar algo a Dios. Lo cual muestra que la reconciliación es un paso previo también para tener una relación más efectiva con Dios. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y se puede hablar mucho de esto, estoy tocando solamente algunos puntos, no quiero entrar en un desarrollo ni en un análisis exacto de todo esto que es totalmente rico, pero acá Dios nos habla de algo. Basta de hipocresía. Basta de hipocresía. No alabemos a Dios y odiemos a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Por eso acá dice, cuando te presentes delante de Dios. Y puede ser en este lugar, o puede ser a la mañana, o puede ser cuando yo me presento delante de Dios. Dice, arregla las cosas. Arregla las cosas. Hacé tu parte. Si el otro no quiere, no importa. Esa es su parte. Pero tu parte cumplila. Y hay otro pasaje en Mateo 5:43 que va más allá todavía, más allá, y nos llama a amar aún hasta nuestros enemigos. Jesús nos desafía a nosotros, sus seguidores, a amar y a orar por aquellos que nos persiguen. Nos dice que debemos amar, bendecir a aquellos que nos hacen mal, de manera que podamos reflejar ese amor de Dios hacia ellos y contribuir con esta reconciliación de todas las cosas. Dice en Mateo 5:43, ustedes
han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen. Oren, bendigan, no maldigan, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial, que es perfecto. Y yo oro que esta palabra esté revolucionando nuestro corazón, que sea impartida adentro nuestro, que realmente algo se esté activando, porque eso es lo que necesitamos en este mundo. No es tiempo de venganza, es tiempo de salvación. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a otros, buscar la reconciliación, amar incluso hasta nuestros enemigos. Él muestra que esto refleja la naturaleza del amor y la misericordia de Dios. Ahora, quiero que podamos recordar esto último. Hagamos nuestra parte. Hagamos aquello que depende de nosotros. Y no nos frustremos si los resultados no son los que esperábamos. No nos frustremos si el otro no quiere hacer su parte. Hagamos nuestra parte y si el otro no importa. Nosotros hacemos aquello que depende de nosotros, porque de esta manera glorificamos a Dios. De esta manera obedecemos a Dios y de esta manera somos verdaderos reconciliadores que contribuyen para que la reconciliación de todas las cosas sea efectuada. Por eso, algo que tenemos que declarar en este tiempo y en nuestras oraciones y en nuestras declaraciones, hoy es tiempo de perdón, no es tiempo de rencor. Hoy es tiempo de reconciliación, no de distancia o indiferencia. Hoy es tiempo de amar, no de odio. Hoy es tiempo de libertad, tiempo de gratitud, porque es tiempo de salvación. Oramos.